Lego Star Wars tiene un problema de publicidad engañosa con la publicidad que hace sobre sus productos en la web y en las cajas, y cómo son sus productos finalmente. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Break It On, y estamos ante el tercer vídeo de este tipo que hago. Los dos anteriores, el del problema de los clones y de los droides, os lo dejaré por aquí arriba, y el otro día estaba pensando sobre este tema y realmente me parece el peor de todos. Así que como los otros han tenido muy buena acogida, pues me he animado a hacer un tercer vídeo. Antes de continuar, quería daros las gracias por la acogida del especial 1000 suscriptores, que ya tenéis la primera parte subida al canal y las otras dos estarán seguramente el martes y el sábado de la semana que viene. Además, quería recordaros que en torno al 60% de vosotros no está suscrito, por lo que un like y suscribirse si os gusta el contenido ayudarían un montón a hacer que esta pequeña comunidad siga creciendo. Volviendo al tema del vídeo, ¿a qué me refiero con que tienen un problema con la publicidad engañosa? Pues hago referencia a los casos, que son más de uno, donde Lego con Photoshop retoca imágenes de sus productos para hacer que parezcan mejores o por lo menos distintos al producto final que nosotros recibimos al abrir nuestra caja. Desconozco si fuera de Star Wars esto pasa, ya que es el tema que más controlo, y si conocéis alguno dejádmelo en los comentarios para completar la información de este vídeo, ya que me gustaría tratar los que son más recientes, o eso creo que ahora vais a ver cuáles son. Si vamos en orden cronológico, el primero de estos lo recibimos en el verano de 2022, con motivo de la salida de ese tan esperado ATT, donde íbamos a recibir por primera vez al comandante Cody en su fase 2. No quiero hablar de la polémica de los agujeros, ya que eso no es un engaño, lo tienen y ya está. Te puede gustar más o menos, y yo al final y al cabo paso un poco de estas cosas, y si luego lo hace así, pues quiero tener unos cuantos de estos soldados y al final me ha quedado igual que tenga los agujeros. El verdadero problema viene cuando te diriges a ver las imágenes que a día de hoy, 7 de mayo que estoy grabando esto, no han sido corregidas, y ves la supuesta impresión que deberían tener estos clones de la 212 en su casco, con un triángulo bien hecho y acabando en punta con una buena impresión. Y como seguramente la mayoría de vosotros ya sabréis, el resultado final no ha sido así, y tenemos una impresión cortada que acaba en línea recta. Puede que su plan inicial fuese hacerlos así y no hayan podido, y estos fueran pues conceptos o unos modelos iniciales. Es una posibilidad, aunque si una empresa que hace custom puede hacerlo, como visteis en mi penúltimo vídeo, una empresa multimillonaria como Lego seguramente también puede hacerlo. Lo grave de esto es que después de casi un año no hayamos recibido unos cascos bien impresos o no hayan cambiado las fotos, porque puedes hacer una cosa o la otra. Si cambia las fotos, va a haber ruido seguramente y van a decir, oh, han cambiado ya la publicidad, no sé qué, pero ya no estás publicitando una cosa en las fotos y vendiendo otra, como digo, sí me parece un problema cuando esperas recibir un producto y luego recibes otro. El segundo caso relacionado con los clones también, en enero de 2023, y seguro que ya con estos datos ya sabéis de lo que estoy hablando, porque en mi review hablé del tema también, es la colocación de la antena del oficial de este Battle Pack de la 501. Aquí considero que se mezclan dos temas, siendo uno de ellos la colocación del dichoso agujero. Mucha gente argumenta que debería estar colocado en este saliente que ya tienen los cascos, para que no tengan el saliente y el agujero, y hay aquí dos cosas. Y parece que ellos en este momento coinciden, porque han hecho con Photoshop que la antena quede colocada en ese saliente en lugar de donde realmente está el agujero. Esta controversia con los agujeros, cuando ambos están tapados, no es un gran problema desde mi punto de vista, y con los Heavy Troopers o el especialista, pues te das cuenta de que a lo mejor sí que es esa la altura, o tendría que ser un punto medio, porque más o menos le queda a la altura de los ojos, y que deberían haber subido a lo mejor un poquito ese saliente. Pero aquí no sabemos por qué, a lo mejor les parecía que quedaba mal que estuviese tan alta la antena. Como digo, con Photoshop han cambiado el lugar real de la antena, y aunque es una chorrada realmente, lo que no me gusta es la falta de honestidad, o lo que quiera que sea esto, ya que podrían arreglarlo. Entiendo que hay muchas cajas impresas y que pues durante unos meses el producto va a ser como estaba hecho, pero a partir de ahora cambia el diseño de la caja, cambia las fotos de la web y aquí todos somos amigos. ¿Creéis que van a hacer algo? Dejádmelo en los comentarios, pero yo me inclino a que esto no va a ser así. Si desde agosto no han cambiado la TTE, ¿por qué iban a cambiar el Battle Pack? El último caso, sin embargo, me parece más flagrante, ya que estamos hablando de un set de 240 euros que ha salido este mismo 1 de mayo, y sí, estoy hablando del UCS X-Wing. Como en casi todo, a la gente le gusta criticar más que alabar, y yo no estoy aquí para eso. Hay gente que dice que es demasiado grueso este modelo, otros que R2 queda muy pequeñito, pero vamos, que a mí esto, yo pienso que el set está guay, simplemente. Nunca me lo voy a comprar, aunque piense que esté guay, pero bueno, tú puedes decidir viendo el set si te gusta o no te gusta, si quieres invertir ese dinero, esperar a que esté de oferta, cada uno que haga lo que quiera con su dinero, por supuesto. Sin embargo, el problema viene con la placa, y podéis pensar también pues que eso que es una chorrada, ¿no? Pero durante unos años ha habido ya una discusión sobre si las placas deberían ser impresas o no, porque son muy caras las pegatinas y muy caros estos sets, son los sets más premium que hay, y por confundirte colocando esta pegatina informativa que está hecha para leerse, puede cargarse un poco el display general del set. Por lo tanto, Lego ha decidido imprimir la placa, cosa que desde aquí aplaudo y me parece genial, pero si nos fijamos en las fotos, en unas fotos se aprecia como esta placa tiene una marca del molde y en todo el centro además, y en otras fotos se ha eliminado otra vez con Photoshop. Además, casualmente, la primera foto, no sé si decir si este molde está o no, pero en las siguientes donde la placa se ve claramente, las primeras imágenes donde la placa la vemos de lleno, claramente esa marca no está ahí, tampoco está en la caja, y no es hasta la última penúltima foto
donde podemos apreciar que efectivamente hay una marca en todo el centro de la placa. O sea que qué casualidad que tú cuando vas a ver las fotos de los sets seguramente no te veas las últimas o las últimas las veas con menos atención y es ahí donde estás recibiendo toda la información. Después de ver estos 3 casos, solo me queda preguntar ¿por qué? ¿Por qué Lego sigue haciendo estas cosas? Estas cosas que me parecen infantiles. Entiendo que puedes hacer los modelos de una forma y luego no te salen así. Que si te puede escapar un error tonto, que no han saltado los filtros que tengas tú para ver estas cosas y pues que ha llegado a esta producción. Pero 3 veces en 9 meses supone una cagada innecesaria de este tipo en cada oleada. Hemos tenido la oleada de verano del año pasado, no la de octubre y demás porque esa es como más pequeña, pero en la de invierno hemos tenido otra y en la de mayo hemos tenido otra. Y simplemente no lo entiendo. Espero que no haya nada en la siguiente oleada o que por lo menos, por favor, esto no pase con la Gunship y que se esté el set perfecto. Espero que os haya gustado mi reflexión. Me ha animado porque los otros 2 vídeos, así con un estilo más de debate, os acabaron gustando. Y el otro día, al ver esto, se me ocurrió hacer el vídeo. Si tenéis otro tema similar de problemas que consideráis que tiene Lego, dejádmelo en los comentarios y tal vez en el futuro haga un vídeo sobre ello. Y como siempre digo, muchas gracias por llegar hasta aquí porque sois los mejores. Nos vemos en el siguiente vídeo.